Muy buenos días, señores estudiantes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares. Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas. El día de hoy continuaremos con el tema de funciones cuadráticas y el día de hoy veremos lo que son las funciones cuadráticas incompletas. Para ello voy a compartir el siguiente trabajo para ir analizando cada una de ellas. Bien. Formas incompletas de una función cuadrática. Para ello vamos a recordar lo que era una función cuadrática. Una función cuadrática tenía o tiene, mejor dicho, siempre la siguiente estructura, no nos olvidemos, aquí está la estructura principal de una función cuadrática, f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa es la función general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí a continuación es qué pasaría si en algún momento nos presentan algún ejercicio donde no tenga alguno de los tres términos. Entonces, aquí se divide en los siguientes ejemplos que vamos a ver. La primera es f de x es igual a ax al cuadrado. Es nuestra primera forma de funciones cuadráticas incompletas. Si nos damos cuenta aquí, lo que carece esta función es del término b y del término c. Es decir, tanto b como c son iguales a 0. Claro, porque no tenemos ni el valor de b ni el valor de c. Solo estamos contando con el término a. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Aquí hemos puesto 1 y veamos si cumple con las condiciones, claro. Entonces aquí tenemos f de x es igual a 2x al cuadrado, el primer término que puede ser cualquier número distinto de 0 y puede ser positivo o negativo, en este caso le hemos puesto un 2, y acompañado de nuestro término elevado al cuadrado, ¿sí? Siempre van a estar elevados al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestra primera forma de funciones cuadráticas incompletas. Nuestro segundo grupo es el siguiente. F de x es igual a ax al cuadrado más bx. Si nos podemos dar cuenta entonces de aquí, comparando con nuestra forma completa, lo que carece es del término c, es decir, del término independiente. Por lo tanto, c es igual a 0, ¿no? El término c es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo de los mismos y vamos a ver si cumple con las condiciones. Veamos, el primer término es un número, ya sabemos que puede ser positivo o negativo, está acompañado del término elevado al cuadrado y el segundo término tiene la misma variable que el primero y es un número distinto de 0. Entonces, por lo tanto, sí cumple con las condiciones. No tenemos el valor de c, por lo tanto, está cumpliendo con las condiciones del segundo tipo de funciones incompletas. Y el tercer tipo, aquí tenemos ax al cuadrado más c. En este tipo, si nos damos cuenta, por lo tanto, lo que no se cuenta es con el valor de b, entonces va a valer 0. B es igual a 0 y vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos 5x al cuadrado menos 12. Veamos si cumple con las condiciones de esta forma. Claro que cumple porque tiene el primer término elevado al cuadrado y el segundo término que es un número distinto de 0, ¿sí? Y es un término independiente. El independiente es aquel que no tiene una variable que le acompañe. Por lo tanto, aquí tenemos nuestras tres clasificaciones de las funciones, ¿no? Funciones incompletas. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer grupo, que es f de x es igual a ax al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo de ellos y cómo resolverlos. Entonces, para eso vamos a poner la siguiente imagen, función cuadrática, y el ejercicio nos dice, calcular el dominio, rango y la gráfica del siguiente ejercicio. Hemos puesto aquí la forma incompleta, aquí está la forma completa. Vamos a ver, no se olviden, vamos a ver este tipo de funciones. Y aquí está el ejercicio. Hemos puesto f de x es igual a 4x al cuadrado. Entonces, esta es la función que el día de hoy vamos a resolver. Primero, vamos a calcular el dominio, luego el rango y la gráfica. El dominio en toda función
siempre van a ser todos los números reales, es decir, todos los números que participen en la gráfica. Por lo tanto, el dominio simplemente va a ser ese, ¿no? Son todos los números reales. En eso no nos vamos a complicar, simplemente sabemos que van a ser todos los números reales. Esa es nuestra respuesta. Vamos a ver ahora el rango. En el rango es lo que vamos a calcular. ¿Y cómo vamos a calcular el rango? Pues el rango va a depender del valor del término de nuestra función. Si el término de nuestra función es positiva, la parábola, acordémonos que toda función es como resultado una gráfica, va a dar una parábola, irá hacia arriba. Pero si el término que manejemos nosotros es negativo, la parábola irá hacia abajo. Si nosotros nos fijamos en nuestro ejercicio, dice 4x al cuadrado. 4 es un número positivo. Como es positivo, entonces nuestra parábola irá hacia arriba. Nuestra curva irá hacia arriba. Aquí tenemos 4 mayor que 0. Como es mayor que 0, entonces la curva irá hacia arriba. Aquí tenemos un gráfico, un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a quedar el rato que ya le resolvamos. Nuestra gráfica irá hacia arriba. Recordemos los términos. Aquí tenemos este punto, el punto más alto de nuestra gráfica. Eso se llama el vértice. Aquí tenemos los puntos de corte en el eje de las X. Entonces lo que vamos a encontrar es el valor del vértice y el valor de los puntos de corte para saber por dónde va a pasar, ¿no? Pero ya tenemos el dato de que nuestra gráfica, al ser el término positivo, irá hacia arriba. Para ello, vamos a calcular nuestro vértice y el vértice lo vamos a calcular encontrando el valor de h y k. H sabemos que es el valor de x y k es el valor de y. Entonces, ¿cómo los vamos a encontrar? Para conocer el valor de k debemos conocer el primerito el valor de h, es decir, el valor de x, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que h representa el valor de las x y k representa el valor de las y. Pero ahora los vamos a conocer como h y k. Entonces, vamos a ver cómo encontrar el valor tanto de h como el valor de k. Para ello vamos a plantear nuestro ejercicio de nuevo. Y lo que vamos a hacer es primerito encontrar el valor de h. ¿Y cómo encontramos el valor de nuestra h o el valor de x? Pues vamos a para ello ocupar nuestra siguiente fórmula que la presentamos aquí, que incluso ya la vimos en anteriores videos, también ya la planteamos, que es h es igual a menos b sobre 2a. Esta fórmula es muy importante aprendérnosla para poder resolver estos ejercicios, ya que va a ser una constante utilizar esta fórmula. Entonces, menos b sobre 2a. Vamos a despejar nuestra fórmula. Esto será igual a... Ahora, sabemos que nos piden aquí que reemplacemos el valor de b y el valor de a. Aquí tenemos en nuestra forma completa el valor de b y el valor de a. Pero b no tenemos, porque si nosotros recordemos, estamos analizando las formas incompletas de la forma ax al cuadrado. Es decir, b no hay. Entonces, por lo tanto, b simplemente será igual a 0, porque no tenemos ese valor. Lo vamos a reemplazar entonces b, poniéndole el signo, menos b, o sea, menos 0, sobre 2, y el valor de a, ¿cuánto vale a en nuestra función? Nuestro ejercicio vale 4. Entonces lo reemplazamos a por 4, ¿no? Vamos a poner una flechita para indicar de mejor manera lo que hemos reemplazado. Entonces, lo que hemos hecho es el 4, lo hemos reemplazado, ¿no? En el valor de a. Muy bien, entonces, ahora que ya lo hemos reemplazado, tenemos que resolver. Vamos a proceder a resolverlo. H es igual a menos 0 entre 2 por 4 es 8. Y lo que hacemos a continuación es dividir, ¿no? Y sabemos que todo número dividido para 0 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, H es igual a 0. No existe de pronto el valor de menos 0, ¿no? 0 es 0. No existe el 0 negativo.
Entonces, h es igual a 0 o más conocido como el valor de x. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de x es igual a 0 o h, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que calcular el valor de k o el valor de y. Para calcular el valor de k, lo que vamos a proceder a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar el valor de h, que ya lo obtenemos, que ya lo tenemos aquí, en nuestra función, en el lugar de donde tengamos la x. Es decir, vamos a reemplazarlo en esta función, vamos a reemplazar el valor de h. Bien, aquí tenemos entonces nuestra función, la he puesto de nuevo aquí, y lo que vamos a reemplazar es el valor de x o valor de h por el valor que hemos obtenido, que nosotros ya sabemos que es 0. Si nos damos cuenta, entonces aquí está lo que he reemplazado. Entonces, en vez de x, he puesto 0. Y en nuestra función, 4. Y en vez de x, 0. Que ya sabemos que es el valor de h que obtuvimos, ¿no? Entonces, este valor es el que nosotros lo estamos reemplazando. Aquí y aquí. De nuestra función que la tuvimos al principio. Entonces, ahora sí simplemente hay que proceder a resolver. Vamos a resolver esto. F de 0 es igual a 4 por 0 elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado es 0. Y 4 por 0 es 0. Entonces, por lo tanto, K va a valer 0. Entonces, K es 0 o también, como ya les dije, se le conoce como el valor de Y. Entonces, nuestro vértice ya planteado finalmente nos queda como vértice es igual a 0 en H y 0 en K. O 0 en X y 0 en Y. Esto nos quiere dar a entender que en las funciones de la forma ax al cuadrado, siempre el vértice será en 0. ¿Sí? Siempre el vértice va a caer en el punto 0, 0. Entonces, en nuestra gráfica, este tipo de funciones, al momento de graficarlas, nuestra parábola va a pasar por el punto 0, 0. Muy bien. Entonces, ya tenemos entonces el dominio, ya tenemos el rango. Ahora lo que tenemos que hacer es la gráfica. Para eso, aquí está. Vamos a ver. Ponemos aquí el vértice, que nosotros ya sabemos. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que hemos averiguado el vértice, ahora tenemos que averiguar son los puntos de corte. Puntos de corte en X. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrar los puntos de corte, simplemente lo que vamos a hacer es trazar una tabla de valores. Donde le podremos dar cualquier valor en la tabla de valores, ¿no? Yo les he puesto menos 2, 2, simplemente dos valores. No necesitamos más. Uno negativo y otro positivo, eso sí, ¿no? Tenemos menos 3, 3, menos 4, 4, etcétera, etcétera. Pero siempre un valor negativo y un valor positivo. Y aquí tenemos nuestra función. F de x es igual a 4x al cuadrado, que era nuestra función principal. Entonces lo que vamos a hacer es, para poder encontrar los valores de y, es lo siguiente. Vamos a reemplazar las x por los valores que tenemos en nuestra tabla de valores. Valga la redundancia. Entonces, 4. Y en vez de x ponemos el valor de menos 2. Y procedemos a reemplazar. Menos 2 al cuadrado, ya sabemos que todo base negativa exponente par siempre nos dará una respuesta positiva. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, ¿no? Y 4 multiplicado por 4 es igual a 16. Entonces ya tenemos nuestro primer valor para menos 2 en x, en y va a valer 16. Lo mismo vamos a hacer ahora con nuestra misma función, pero ahora en vez de poner el valor de menos 2, ahora vamos a poner el valor de 2. Muy bien, entonces aquí está 4 y en vez de x le he puesto 2. Entonces, 2 al cuadrado ya sabemos que es 4
Y 4 por 4 es 16, ¿no? Entonces el valor de 2 va a ser 16. No nos olvidemos que uno es negativo, el otro es positivo, ¿no? Entonces ahora yo ya tengo los puntos de corte tanto en X y en Y. Solo necesitaba dos valores nada más. Ya tenemos el vértice, ya tenemos los puntos de corte, entonces ahora sí vamos a proceder a graficar nuestra función. Aquí está nuestro plano cartesiano. El vértice, ya sabemos, vértice es igual, dijimos que va a dar en el punto de origen 0,0, entonces por lo tanto, aquí está nuestro vértice, lo tenemos ahí presentado, y ahora vamos a graficar nuestros puntos de corte. Nuestro primer punto de corte en x menos 2, y yo lo que hice es hacerle valer a cada uno de los puntos de nuestra recta 2, 2, 4, 6, aquí está menos 2 y 16 para arriba. Menos 2 en X, 16 para arriba. Entonces, si le hice valer a cada uno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿no? Por lo tanto, aquí está el primer punto de corte, ¿no? Que es cuando X vale menos 2 y Y vale 16. Vamos a ver nuestro segundo punto de corte, en cambio, cuando X vale 2, que sería aquí, y Y vale 16. Por lo tanto, sería acá. Entonces, lo vamos a unir. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro primer punto de corte, nuestro segundo punto de corte y nuestro vértice. Por lo tanto, nuestra parábola va a ir así de la siguiente manera. Y como podemos darnos cuenta, entonces nuestra parábola cumplió la condición de que iba a ir hacia arriba y ya dijimos hace un momento, si nuestras funciones al momento que nos presenten, si el primer término es positivo, la parábola siempre irá hacia arriba. Pero si en nuestras funciones presentadas el primer término es negativo, la función irá hacia abajo. Muy bien. Esperando que este tema haya sido de su comprensión, les invito a ver los posteriores videos donde igual haremos más ejercicios de este primer tipo de funciones y luego posterior a ello en los siguientes videos veremos el resto de tipos de funciones incompletas. Les agradezco mucho por estar presentes aquí y deseándoles a todos que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, una buena tarde, hasta luego, nos vemos.